¿Qué tal, gente? ¿Cómo han estado? Soy Carolina Dardi, hablándoles de psicópatas y de narcisistas y todo el grupo B en realidad. Me falta describir algunas personalidades algunos trastornos de la personalidad que no he incluido hasta ahora. Perdonen la luz, pero bueno, tengo a mi hijo durmiendo y quiero aprovechar este espacio que tengo para poder hacer este video. Hace unos días atrás una chica me comentó y después, no sé, le dio vergüenza, borró el comentario. La verdad que estaba muy bueno el comentario. Dijo que los borderline y los narcisistas son psicópatas de segundo grado. Esto es cierto. Pero no, o sea, a ver, hay una clasificación entre psicópatas de primer grado y psicópatas de segundo grado. Psicópata de primer grado sería el que ostenta, el que gozaría del trastorno antisocial de la personalidad. El que no respeta las leyes, el que no respeta los derechos de los demás, el que no respeta las normas sociales. Bueno, y después está el psicópata secundario, que sería como un devenir en psicópata, pero el narcisista y el borderline y el histriónico y bueno, y también la persona con trastorno con estrés postraumático complejo puede devenir en una psicopatía secundaria, pero son momentos de una fuerte mortificación. Y para poder adentrarme primero, no voy a tocar específicamente este tema. Yo intuitivamente ya lo vengo diciendo cuando hice la clasificación entre la mujer, la persona con trastorno límite de la personalidad, con narcisismo, la persona con trastorno de la personalidad antisocial. Ya senté las bases ahí intuitivamente en ese momento, de que no me parecía que pudiera ir a uno de esos trastornos independientemente sin el narcisismo, que o sea, mi percepción era que sí iban siempre con narcisismo. Y después también cuando hablé en las relaciones con las personas del grupo B del DSM, también ahí en ese momento hablé más intuitivamente, que me parecía que bueno, que como que eran más de lo mismo. Cuando uno va a fijarse en la clasificación de los trastornos mentales de las enfermedades en el 6 y 11, saliendo del DSM, sino yéndonos a lo que sería el manual que compila todas las enfermedades, y entre ellas estarían también las enfermedades mentales. En la última revisión que se hizo, que fue creo que el año pasado, se clasificó a los trastornos de la personalidad en leves, moderados y graves. Amén de que bueno, está todavía la clasificación del trastorno límite de la personalidad, pero sí se ha dejado de lado las clasificaciones de narcisista, de psicópata, de antisocial. Se ha dejado de lado esa clasificación, y eso responde también a muchos eruditos que vienen empujando, haciendo fuerzas en este rubro, tratando de que se dejen las clasificaciones clásicas del DSM para pasar a hablar más bien de un espectro, porque todos estos trastornos de la personalidad estarían ostentando variaciones, oscilaciones entre un trastorno y el otro. O hablamos de comorbilidades o hablamos de que leve, moderado, grave. Bueno, pero para que una persona con trastorno de la personalidad límite, o trastorno no histriónico de la personalidad, o trastorno narcisista, se convierta en un psicópata, tiene que pasar por un proceso de mortificación, y ese es el tema que quiero discutir hoy. Por eso es que bueno, hago esta introducción para que se entienda de qué voy a hablar, por qué voy a hablar de este tema, y además también es llevar un poco de luz a ustedes en el sentido de que abandonen las armas de la venganza y se centren en ustedes mismos, porque vivir con este trastorno es terrible, y yo se los voy a describir lo que les sucede a ellos por dentro en este momento. Así que agarren los pochoclos, la gaseosa,
y a disfrutar el video. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, este concepto de la mortificación narcisista es un concepto difícil de entender a menos que nos adentremos dentro de la bizarra y oscura mente del narcisista. Está claro eso. Pero antes de entrar en este cuadro de Salvador Dalí con estos relojes derretidos, debemos entender que él o ella, o sea, que él o la narcisista es la primera víctima de abuso narcisista. El narcisismo es una condición postraumática. Él fue abusado por su objeto de amor. Él o ella fue abusado por su primer objeto de amor, por su objeto de amor primario, su madre o su padre, o las personas, los cuidadores principales, que debieron brindarle cuidados y cariños a esa criatura y no se lo brindaron. Bueno, mi hijo está durmiendo en la que está cantando la gata. Y el narcisista hace a los demás lo mismo que le hicieron a él de chico. Su madre no lo dejó separarse de ella y convertirse en un individuo. Ella lo ha objetivizado y en algunos casos ella lo ha hasta sexualizado. Ella lo ha parentizado, lo ha forzado a actuar como su padre o como su madre, en el caso de ser una mujer narcisista. Ella ha creado dependencia, codependencia, sería trastorno de la personalidad dependiente. Le ha creado, o sea, la codependencia con chantajes emocionales, y ha utilizado al niño para obtener suplemento narcisista. Y si te trasladas al plano de la pareja, lo que es el abuso narcisista de pareja, el narcisista hace exactamente esto con vos, en la vida adulta. Y algunas parejas colaboran en esta farsa, en esta fantasía compartida que no es más ni menos que psicosis. Pero muchas otras personas se resisten a colaborar en esta psicosis compartida y confrontan al narcisista, lo atacan y lo desafían esa fantasía compartida. Y hasta se escapan de manera brutal y abrupta de ese espacio surrealista compartido. A ver, acá quiero entrar a diferenciar unas cuestiones. Mucha gente, yo sé que está enojada con Mariatán por el tema de que él habla de la complementaria. O sea, la complementaria sería la persona que comparte esta psicosis con el narcisista, que comparte esta fantasía. O con el psicópata, él habla siempre del psicópata más que del narcisista, del que tiene el trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, estaría entrando aquí también a jugar una persona que no comparte esa fantasía, que no sería una complementaria, sino que sería una persona que tiene pleno sentido de realidad, y que en vez de compartir y subirse a este hábitat, a esta burbuja que se ha creado el narcisista, de entrar en esa burbuja, o sea, lo trae el narcisista continuamente a la realidad, y eso crea caos para el narcisista. ¿Por qué? Porque esta persona lo despierta de su sueño, y para el narcisista es lo mismo que despertarse de una pesadilla. Entonces, la mortificación narcisista es sobre todo el miedo. Es cuando el narcisista es confrontado con la realidad sobre sí mismo. Cuando de golpe el narcisista se ve en el espejo sin ningún filtro, se ve a sí mismo tal cual es él, ve al Quasimodo, que es él o ella. Cuando finalmente confronta su personalidad, sus limitaciones, sus defectos, sus deformidades, sus deficiencias y sus faltas, él simplemente colapsa porque no puede lidiar con esto. De cualquier modo, el narcisismo es siempre un continuo miedo, y desde este lugar puede ser descrito fácilmente, ya que contiene un desorden de ansiedad más un desorden depresivo. Entonces, citando un poco a Freud, el narcisismo es un miedo intenso relacionado con la herida narcisista de su objeto de amor primario, quien lo ha humillado con reacciones chocantes entre una visión idealizada de su yo y un darse cuenta dramáticamente y drásticamente, por supuesto, que es menos que un pedazo de basura para su objeto de amor primario. Objeto de amor primario, si nos referimos a los cuidadores principales, madre, padre, que fueron las personas que posibilitaron la vida del narcisista, de niño.
todavía no era un narcisista en esa época. Bueno, por otra parte, Rothstein, cuando habló de la fase narcisista del borderline, ha dicho que hay un miedo intenso a perder los ideales y chocarse con la realidad, y perder ese sentido de perfección. Y este miedo siempre está vinculado a la intimidad y a las relaciones interpersonales. Otros hablan de que se trata de miedo a la soledad, al rechazo, al perder el contacto con la realidad, pérdida de admiración, equilibrio y a la pérdida de objetos importantes, objetos de amor. Por otro lado, Otto Kemper le agrega a esto que es miedo a la dependencia y miedo a la represalia de perder a su objeto de amor, que debería de ser secundario en este momento. Por algún otro significante, miedo a su propia agresividad, a su propia autodestructividad y miedo a la muerte. Cuando hablamos de objetos de amor secundarios, somos todo lo que sean pareja es objeto de amor secundario. Lo que es objeto de amor primario es madre, padre, las personas, los cuidadores principales de todo ser humano. Entonces, desde esta base, el narcisista carga con todos estos miedos y lo carga todo el tiempo. Entonces, a ver, las personas normales podemos llegar a tener miedos en algunos momentos, en determinadas circunstancias, pero no todo el tiempo. Estos miedos están asociados a las fantasías del narcisista respecto de sí mismo. Es porque él se percibe a sí mismo como perfecto, entonces todo el tiempo está temiendo ser descubierto y expuesto como imperfecto. Él se siente a sí mismo como un fraude todo el tiempo. Él cree que si la gente lo conoce mejor, entonces la gente se le alejaría. ¿Y saben qué? Está en lo correcto. Por ese motivo es que el narcisista no permite nunca intimidad. Ahora bien, recuerden una cosa, yo hace tiempo que vengo diciéndoles que el narcisista no interactúa con la vida real, con las personas, con sus diferentes dimensiones. ¿Qué hace él entonces? Él te toma de vos una imagen, la internaliza o la introyecta como un objeto interno y con esta representación de la persona, o sea, él se maneja con la representación tuya, con la imagen tuya, no con vos. Él te saca una foto y esa foto se le quedó en la cabeza. Y esto lo hace con todas las personas. Entonces no existe para ellos los seres humanos, con todo lo que somos los seres humanos, que somos personas multidimensionales. Y que nos movemos a través de determinadas dinámicas de relaciones. No, él no ve esto. Él ve esta imagen que se creó de vos en su cabeza. Entonces, de repente, cuando este objeto externo no se comporta, externo, o sea, sí, es objeto externo, pero para el narcisista lo siente como un objeto interno, te siente como un objeto interno, una representación de él. Entonces, cuando este objeto no se comporta, desafía su narcisismo, está en desacuerdo, lo critica, se burla de él, lo humilla públicamente, hace algo que él no espera y lo hace de modo que lo choquea, el narcisista deviene agresivo. Porque se crea un abismo entre la representación interna y la persona. Es como si de repente una fotografía cobrara vida y te atacara. Así es como lo vive, lo siente el narcisista. Y no solamente que te ataca, sino que te humilla, se burla, te critica, te expone, que al final no sos tan grandioso como te creías y al final sos más bien un pobre idiota. Entonces, a la mortificación solo la puede causar una persona significativa en la vida del narcisista. O por una persona que tal vez no sea significativa, pero el ambiente, el contexto en el que se da la mortificación es importante para el narcisista y esto le provoca la mortificación. También se da esta mortificación cuando el narcisista es confrontado con su verdadero yo. No en sí el verdadero yo, el verdadero yo que o sea, el host, que está escondido por el falso self. No me refiero a este verdadero yo, sino a su verdadera manera de ser, cuando él se da cuenta, por ejemplo, de que tiene patrones de conducta indeseables, de que es autodestructivo, que es inferior, que es compulsivo. Entonces, esta mortificación se da cuando el narcisista se ve forzado a mirarse en ese espejo de sí mismo, sin filtro alguno, de lo que él ve y empieza a ver él, a verse a sí mismo, queda realmente desorientado. Pero no le produce miedo, sino le produce terror. No es lo mismo miedo que terror.
ya que el miedo es anticipatorio. En cambio, terror es un sentimiento reactivo, es cuando algo realmente ha abrumado a una persona y sobre algo que ya sucedió. Entonces, la mortificación deja al narcisista en un estado de terror. Heidelberg en los años 50 dijo que esta razón de la mortificación es que hay una carga importante de energía dando vuelta dentro del narcisista, ya sea libido, destrudo, pulsión de muerte, como quieran llamarlo, no importa, hay una carga de energía importante y una carga de energía autodestructiva también, porque si hablamos de destrudo es una energía negra, por así decirlo. Y en algún punto ellos no la pueden manejar, y si no es apoyada desde el exterior, entonces el narcisista colapsa a través de la mortificación. Ahora, hoy en día conocemos este apoyo del exterior como el suplemento narcisista. O esto, y cuando al narcisista le falta este suplemento, o es deficiente, o peor aún cuando es negativo y obliga al narcisista a colisionar contra sí mismo, esto produce que la personalidad entera del narcisista se abrume y colapse. Bajo la imposibilidad de elecciones, es como que el narcisista se queda viendo el tren que lo va a atropellar y no se puede mover de las vías. ¿Y por qué no se puede mover de las vías? ¿Saben qué representa estas vías? Su grandiosidad. Él no se puede mover de su grandiosidad. Entonces, al no poder moverse de este sentido, autoimagen, esta autopercepción de la grandiosidad, entonces el tren lo arrolla. Esta autoimagen que él tiene de sí mismo no es más y nada menos que uno de sus tantos déficits cognitivos. Entonces el tren viene y él sabe que lo va a atropellar y es impotente respecto a esto. El sentimiento de carecer de ayuda es totalmente abrumador y arrollador. Es choqueante y absolutamente ahogante. Imagínense que uno de los déficits cognitivos de narcisistas es creerse la autopercepción de que son omnipotentes y ahora aquí están desvalidos. Con cero potencia. Ya nadie los escucha, ya nadie les cree, están expuestos, ridiculizados, la gente se burla de ellos. Entonces, ¿cómo se siente? Realmente colapsado. Porque esta vez él ha fallado terriblemente en conformar a las personas de su entorno con su narrativa. Ya a nadie convence. Él ha fallado en convencer a los objetos externos respecto de su falso self. Y esto no es algo menor. Él está fallando en convencer a la gente para que le den apoyo a su falso self, proveyéndole de suplemento. Él ya no puede confiar más en que la gente le proveerá de suplemento porque muchos de ellos se han vuelto agresivos contra el narcisista o lo detestan o están muy enojados o muy desilusionados de él. Y así es como ellos, la gente, le pueden hacer cosas malas al narcisista. Pueden humillarlo o lastimarlo y el narcisista sabe todo esto y sabe que es respecto de él también. Una vez que la mortificación se instala, comienza a haber estrategias infantiles. ¿Por qué? Esto, recuerden, el narcisista es un niño pequeño además. Entonces utilizará estrategias infantiles para afrontar la frustración, la represión y hace unos esfuerzos tremendos para representarse a sí mismo y ser aún más grandioso, pero se pone burlonamente grandioso y ridículamente grandioso. Y al punto de convertirse en un bufón. A veces parece un cínico, pero a veces parece un bufón, realmente un idiota, en sus delirios de grandiosidad. Se vuelve hasta gracioso y encima se pone más hipervigilante que antes. Esto es una reacción infantil que el narcisista tiene ante la mortificación. Y esto lo vamos a ver mucho en las selfies que se saca. Por supuesto que hay cosas que dice todo el tiempo, se pone más infantil que nunca, pero cuando uno expone a un narcisista o a una narcisista y la hace colapsar,
se vuelve muy ridículamente feliz y vos sabés muy bien que esa persona no es feliz. Y irradian felicidad en las redes sociales. Y bueno, esto es esta reacción. Bueno, la mortificación es cuando el narcisista se ve a sí mismo a través de los ojos de las demás personas. Recuerdan Lacan también, no nos vemos a través de nuestros ojos, sino los ojos de nuestra madre. Eso en principio. Después vamos resolviendo algunas cuestiones en la medida que nuestra madre nos haya ayudado a reconocer nuestras emociones. Bueno, esa es harina de otro costal, eso lo dejo en otro video que yo hice en un vivo. Pero esto no es del todo malo si se hace en el contexto de una terapia que sería un ambiente controlado. Ahora bien, esto no es para que lo apliquen a un narcisista que tienen a sus manos, que lo tienen cerca, no. Y ya que puede reaccionar de muy mala manera ante la mortificación, ya sea que les cause aún más daños a ustedes, o también se quite la vida, porque si ustedes escuchan este video y están en la primera etapa de post-descarte o están en esa sed de venganza todavía, puede ser que, que no están tan colapsados también, su sistema psíquico esté tan colapsado de tanto trauma, de tanto machaque, que sus niveles de empatía hayan disminuido. Ahora bien, no te va a causar gracia que una persona a la cual vos quisiste, falsa o no, con falso self o no, se quite la vida. No es algo que a vos te vaya a aportar tranquilidad, felicidad o nada. Entonces, siempre cuando hablo de estas cosas, que sea bajo absoluta responsabilidad de lo que hacen con sus vidas. Con sus vidas y con las vidas de los demás. O sea, déjalo. Yo quiero transmitir que a ustedes se les quite esa sed de venganza y que dejen de ver al narcisista como ese ser grandioso, omnipotente, que todo lo puede, que siempre le sale todo bien y se sacude el polvo, se levanta y sigue. Porque esto no es así. El narcisista pasa por todos estos estados. Ahora bien, cuando hablé del falso self, les he dicho en el video de verdadero y falso self del narcisista, él sacrifica su verdadero yo hacia su falso self. El falso self funciona como un dios, o sea, es un sacrificio humano lo que está haciendo, Y el narcisista se encuentra atrapado en esta cárcel de su falso self y como si fuese una divinidad que lo posee. Cuando es mortificado, este falso self se vuelve débil, porque ya no está funcionando, ya no le está resultando funcional. Entonces se vuelve débil. Y en este momento tiene altas chances de ser liberado su verdadero yo. Y de sanar, por supuesto. Está, por supuesto, en él el querer sanar y acompañarlo con una terapia acorde, pero este sería un principio, para recurrir a terapia. De hecho, recurren a terapia en estos momentos para poder reconstruir ese falso self que se les ha derrumbado. Pero bueno, ya sabemos lo que sucede en la mayoría de los casos. Ahora bien, el narcisista sabe que destruyendo su falso yo puede escapar el verdadero yo. Y para ello es que se involucra con gente que tiene el potencial de destruírselo, causándole mortificación. Sí, así es. Como lo escuchan. Así es como algunos narcisistas se rodean de parejas promiscuas, lábiles, emocionalmente desreguladas. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? La respuesta es esta. Porque estas mujeres o estos hombres garantizan la mortificación, garantizan la libertad frente al compromiso, garantizan la aventura de la próxima fantasía compartida. Pero por sobre todas las cosas es porque a través de la mortificación se garantizan al menos de manera temporaria, ya sea por un minuto, por un instante, por unos meses, un poco de sentido de liberación. Este narcisista encontrará en amas de casas, mujeres hogareñas, que a un hombre normal le resultaría atractiva este tipo de mujer,
El narcisista las encontrará poco excitantes, en cambio. Porque se sentirá muerto al lado de una persona tan estable. Porque solamente es a través de la mortificación que el narcisista se siente vivo y excitado incluso sexualmente. Y esto es una mezcla de masoquismo y sadismo para recrear el conflicto original no resuelto con su madre. Estas mujeres dañadas, mentalmente insanas, que elige al narcisista, les son útiles para servir a los roles de la fantasía compartida y liberar mortificación antinarcisista. Lo mismo vale para las mujeres que buscan hombres narcisistas, o sea, las mujeres narcisistas que buscan otros narcisistas o psicópatas para producir mortificación, provocarse mortificación. Estas mujeres necesitan, pero sigo hablando de mujeres para seguir una línea, pero siempre hablo de él o ella. Estas mujeres necesitan primero ser integradas dentro de una psicosis compartida, pero luego su rol es retraumatizar al narcisista y ser libres de su falso self, tal vez por unos minutos, por unos días, y luego poder moverse a su próxima aventura o fantasía compartida. Muchas mujeres dicen, u hombres también, he engañado al narcisista porque siento que esto es lo que él quiere. Pero la realidad no es esto lo que él busca, sino que el narcisista siempre empuja a su pareja fuera de su vida. El narcisista provoca que uno los deje. El narcisista provoca que uno se le aleje. Narcisista, los borderline también, todas estas personalidades provocan esto en la pareja, porque buscan mortificación justamente. Si el narcisista consigue el éxito y finalmente es mortificado, podría empezar a sanar. Podría empezar a sanar en un proceso, por supuesto, terapéutico. No es que va a sanar saltando con esa inconstancia de objeto de cama en cama, ¿no? Así no. Pero sí, si él se mete en un proceso terapéutico con una terapia acorde a su condición, sí podría empezar a ser un principio de sanación esto. Ya que el primer paso para sanar es aceptar que se está enfermo, lo cual no es fácil para cualquiera y para cualquier persona no es fácil. Esto es bastante abrumador para cualquier persona, y más para un narcisista porque sería darle la estocada a su sentido de grandiosidad esto, y omnipotencia. Entonces, si yo tengo que reconocer que no soy infalible, que tengo fallas, que tengo errores, que tengo estoy atado a las vías de la grandiosidad y el tren me está arrollando, pero yo no me muevo porque estoy atado a la grandiosidad, difícilmente pueda entrar en un proceso terapéutico. Pero bueno, hay quienes que sí podrán hacerlo, Esto no es una regla de que todo narcisista no tiene arreglo. Sí es una condición crónica en la cual se debe luchar toda la vida. Bueno, vamos a la infancia del narcisista. En esta etapa en que todo bebé se le enseña que a través de la mortificación, por supuesto no debería de ser traumática, sino sea una separación, una individualización gradual de que el niño vaya entendiendo de que es una entidad separada de su madre. Pero bueno, volviendo al tema, el narcisista no creó su trastorno por gusto. Entonces, en esta etapa, en que todos los bebés se le enseña que a través de la mortificación, y la cual debería ser gradual y no traumática, a identificar los objetos internos y externos, a saber quién es el mamá y quién soy yo. Así, cuando se mortifica al bebé, de repente sabe el bebé lo que está sucediendo. Y de allí el niño va formando sus defensas, sus fronteras del yo. Y mientras se hace esto, el niño va aprendiendo sus propias limitaciones, aprende a retrasar la gratificación, y para esto ver el video les recomiendo ver el video en mi canal de los excesos de placer de los psicópatas, y narcisistas, toda esta gente de Cluster B. Y aprende también a seleccionar entre las diferentes opciones. Entonces la mortificación es universal, todos hemos pasado por la mortificación. Cuando mamá nos dice que no, cuando mamá nos pone un límite, cuando mamá nos dice esperá. Eso es mortificante para el niño, Pero bueno, todos hemos pasado por una mortificación que en la mayoría de los casos no ha sido traumática, Lo normal es que la mortificación nos lleve a buenos resultados, a desarrollar funciones, conductas y patrones de conductas adecuados por sobre todas las cosas. Esa es la función de la mortificación, y algunos hablarán de castración, en este sentido.
Por supuesto que el individuo se puede ver superado por la multiplicidad de mortificaciones internas y externas, lo que conocemos como traumas. Y por supuesto que es posible estar sumamente abrumado por múltiples mortificaciones que vamos reprimiendo, dejándolas olvidadas, sin llegar a disociarlas. No, esto no. Pero tanto la represión como la disociación son indispensables cuando la cantidad de mortificación y el carácter de las mismas ha sido tan grande y el niño la ha recibido desde tan pequeño que le resulta intolerable resistirlas. Y allí es donde se desarrollan, empiezan a desarrollarse los déficits cognitivos, que son compensatorios, como la grandiosidad, la omnipotencia, la omnisciencia, el sentido del derecho, la proyección paranoica, pensamiento mágico infantil. Les explico. Fíjense que los niños los niños se creen superhéroes. Esto es omnipotencia. En algún momento el niño tiene que entender que él no es un superhéroe, que él es un ser humano falible. Bueno, si nunca lo pudo entender, se crea este déficit cognitivo. Ahora, el pensamiento mágico infantil es la gente que cree en el tarot, en las cartas, en el zodíaco, lee el horóscopo para antes de salir de su casa. Eso es pensamiento mágico infantil, o sea, darle un poder a otro y no ser responsable yo por mi propia vida. Por eso que hay autores que hablan que el narcisismo secundario se trata de una pérdida de la ilusión de la omnipotencia. Pero también es la pérdida del primer objeto de amor significativo, o sea, mamá. En la mente de un niño la mamá es un ideal, ella es perfecta, y para crecer el niño debe perder ese concepto de madre ideal. La gente normal hace esto en un paso a paso, de manera graduada, y pasa de la separación materna a las relaciones objetales. Entonces, pero cuando se pierde la madre ideal, esta madre perfecta, hay dos opciones. Ok, mi madre no es un ideal, ok. O puedo llegar a pensar que entonces todo es malo. Allí es donde el niño comienza a tener un pensamiento dicotómico entre lo malo y lo bueno. Entonces, fíjense que los narcisistas tienen este pensamiento dicotómico que clasifican a las personas entre malas y buenas. Ellos no pueden aceptar que la gente es multidimensional y a veces mala, a veces buena, a veces reacciona en función de lo que otra persona le hizo o le dijo, que reacciona a circunstancias, que a veces no tenemos la mejor respuesta en momentos abrumadores. Entonces, el narcisista en cualquier momento, en todo momento está clasificando a la gente entre buena y mala. ¿Por qué? Porque él tiene esa idea de madre. Su madre de repente es muy buena y de repente es muy mala. Entonces tiene ese pensamiento dicotómico en la cabeza. En cambio, cuando estos procesos se han hecho de manera gradual, uno va aprendiendo de que mamá no siempre es buena, no siempre es mala, pero que si nos pone un límite, nos da un reto, no quiere decir que sea mala, sino que ese reto debería de ser para nuestro beneficio, no para el suyo. Y generalmente el narcisista siempre va a decir que una persona es buena o mala según se aguante o no aguante los abusos que él quiera cometer, porque él no tiene límites, él no acepta límite alguno. Bueno, luego llegando a la adultez, las mortificaciones internas, o sea, el darse cuenta de que uno no es perfecto, de que uno tiene limitaciones, que a veces falla, que uno a veces está destinado a ser derrotado por sus propios defectos. Todas estas mortificaciones internas vienen desde la realidad en las personas sanas, pero en los narcisistas estas mortificaciones internas vienen desde la distorsión de la realidad de que ellos hacen. Y habitualmente utilizan una mortificación interna para compensar una mortificación externa para disfrazarla o viceversa. Sí. Ya sé, un momento, ahí voy a dar un ejemplo, unos ejemplos. Entonces, si el narcisista es mortificado externamente, por ejemplo, es humillado porque su esposa lo engaña y lo engaña encima públicamente, entonces está afectando su autopercepción de que él es grandioso, él es el único, el inigualable, el macho, alfa y bla. Entonces, antes de que se le caiga este velo de grandiosidad que recubre su falso self y aceptar de que él no es irresistible, de que no es el único, que esto, que lo otro, que aquello, entonces el narcisista, ¿qué dice? Compensa esta mortificación externa con una mortificación interna y dice, no, ella me engañó porque yo tengo la culpa, porque yo la traté mal, porque yo la insulté, porque fue agresivo, porque le negué intimidad. Entonces, de esa manera restaura su grandiosidad. Entonces, de esa manera no está perdiendo el control. O sea, sí, ella me engañó porque yo di lugar, porque yo hice determinadas cosas. Y esta es la típica defensa autoplástica.
que suelen tener los narcisistas. Y esta ilusión que crea el narcisista a través de esta mortificación interna restaura su sentido de grandiosidad, porque es mejor apelar a eso para el narcisista que reconocer que la gente hace lo que quiere, de que uno no puede controlar la mente del otro, de que si la esposa lo engañó es porque ella quiso, porque ella lo eligió de esa manera. Por lo opuesto, puede ser que una mortificación interna sea reemplazada por una mortificación externa por el narcisista. Entonces, de esta manera, el narcisista va a cometer algo realmente muy malo, va a hacer algo muy idiota o lo que sea. Entonces, y él se dice a sí mismo, por un momento se dice: soy malo, soy inadecuado, defectuoso, etcétera, falible. Entonces, esto sería una mortificación interna. Pero como el narcisista no acepta esto, y para compensar su sentido de grandiosidad, va a compensarlo a través de una mortificación externa. Y hasta va a crear una paranoia. Va a decir, por ejemplo, si fui agresivo, ofensivo, ok, sí, fui malo, fui inadecuado, fui descontrolado, ok. Pero lo hice porque ellos me obligaron a hacerlo. Ellos han conspirado contra mí. Y esto es la defensa aloplástica. Cuando tiro las culpas fuera, acting out. Esto es muy típico de narcisistas, siempre los demás son los que le hacen las cosas, y ellos son pobres víctimas, ellos, pobrecito yo. Por supuesto, esto es para restaurar el control perdido. ¿Por qué? Porque si yo me saqué de las casillas, yo actué mal, entonces yo me salí del control. Y si yo me salgo del control, pierdo mi sentido de omnipotencia y de grandiosidad. Entonces, para restaurar ese sentido de omnipotencia y de grandiosidad, entonces digo, no, o sea, sí, yo actué mal, pero me sacaron, me pusieron en esta situación, me acorralaron, fíjense lo que me hicieron. Y realmente uno debería tener control de sí mismo. Pero esta situación al narcisista le va a provocar una paranoia, que él va a quedar ahí atado a esto y va a quedar rumiando mucho tiempo, y parte también de manera obsesiva, porque va a ir a recrear la escena muchas veces, esta misma escena, para ver en qué falló, para que no volviera a salirse de este control. Y a este sentido le dejo abajo un enlace de un autor muy bueno que habla sobre este tema. Los narcisistas describen la mortificación como una sensación de desintegración, como que se desintegran su yo en pequeñas moléculas y como que algo les estalla. El tema de la mortificación es uno de los tópicos de la psicología que nadie está en desacuerdo. Todas las corrientes de la psicología están de acuerdo. Por ejemplo, si tomas la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein, Winnicott, Kohut, Anna Freud, con diferentes nombres, han dedicado gran parte de su trabajo a las mortificaciones que tienen su raíz en la infancia. Bueno, gente, este fue el video sobre mortificación, la parte general. Después quiero hacer otro en particular sobre la mortificación en el borderline, porque reviste algunos aspectos particulares ahí, para pasar luego al tema de cómo una persona con trastornos de la personalidad puede pasar de una psicopatía primaria a una psicopatía secundaria, que bueno, me pareció muy acertado ese comentario que hizo esa chica, que no sé por qué lo borró, porque estaba bueno. Y bueno, después, para la gente que me dice, hay personas que la gente me sigue ya, o sea, ya sabe cómo son algunos, o sea, como no les digo lo que tienen ganas de escuchar, entonces, o se encuentran, porque no, a ver, el narcisismo no es, los trastornos de la personalidad no son así tal cual como los 9 criterios de diagnóstico que describe el DSM. Hay un libro incluso de Milon que dice más allá del DSM. O sea, hay infinidad de cosas que hacen que una persona se pueda llegar a diagnosticar con trastorno de la personalidad. Yo no te estoy diagnosticando a vos, qué sé yo, no sé, no te conozco, no sé, yo hablo por una generalidad porque hablo y transmito lo que dicen los autores. Después vos sabrás si te encontrás y no te encontrás, o sea. Y me da risa algunos que me dicen, ay, deberías de ponerte a estudiar porque estás hablando, una me comentó el otro día, estás hablando con respecto a la sexualidad de narcisista. Estás hablando de Freud de hace 100 años atrás.
Sí, estoy hablando de Freud, pero primero para criticar a Freud trata de aprenderlo, trata de escribirlo bien el nombre. Se dice sí, que se escribe Sigmund con D al final, Freud, ¿eh? Y después sí, porque a ver, yo no es que me sepa todo Freud, pero ni siquiera los psicólogos creo que se lo saben todo, porque Freud ha sido una máquina de escribir libros, ensayos, estudios, análisis, casos, seminarios. Ha sido una máquina Freud, y realmente ni siquiera los psicólogos conocen toda la vastosidad de su trabajo, ¿eh? Entonces, pero sí ha creado las bases y que nos permiten después se ha dividido en diferentes escuelas, o sea, la escuela del psicoanálisis se ha dividido en la escuela de las relaciones objetales, también a Nick Lane, y después de Winnicott, bueno, en fin, o sea, Anna Freud también hizo muchos trabajos de investigación y aportó mucho a la psicología infantil. Es muy interesante la historia de Anna Freud, o sea, de la hija de Freud, porque era la última hija, quedó relegada, la madre estaba cansada de tener tantos hijos. Muy interesante, busquen la historia, como a veces en casa herrero cuchillo de palo. Y bueno, después el otro día también me dio risa una que basaba su saber en que yo no sabía nada, que aparte alentaba. Yo esos comentarios directamente los denuncio, porque son muy mala leche. A ver, decir que sigan a fulano de tal dentro de mi espacio, de mi canal, y ese fulano de tal yo lo he escuchado y sí, algunas cosas está bien, correcto lo que dice, pero la mayoría, el grueso de la información que vende o que transmite no es correcta. Y yo esos comentarios los denuncio, porque aparte incitan al odio, a que se creen disputas, entonces no, los quito. Y además también me dice, tenés que leer Robert Hert. Dice, yo que he leído tanto, como por ejemplo Robert Hert. Robert lo escribió bien, pero Hert lo escribió H-E-R-T. Si vos sabes tanto y leíste el libro de Robert Hert, que tiene un solo libro que se llama Sin Conciencia, aparte lo escribe de una manera muy coloquial, o sea, no habla de toda la psicodinámica del narcisista, del psicópata, no habla de esta manera. Y habla de lo que hace, de lo que uno ve desde afuera, no de lo que le pasa adentro de esa persona. Entonces, Hare se escribe Hare, H-A-R-E. Entonces, si decís que lo leíste, deberías haberte aprendido el nombre, ¿eh? Bueno, para la gente que critica, les dejo abajo los enlaces de las fuentes de las cuales yo me manejo, autores, libros, y antes de hacer una crítica, por lo menos calentate en escribir bien los nombres de los autores, sin faltas de ortografía. Antes de calificarme de que yo no sé de lo que estoy hablando, porque soy abogada, no psicóloga, yo soy abogada, vengo de una escuela académica, y no me voy a sentar acá a decir cualquier cosa sin haberla estudiado, porque me da vergüenza a mí misma hacer una cosa así. Tengo una escuela académica y tengo rigor para ponerme a estudiar. Para entender lo que leo, y si no entiendo, buscar qué querés decir. No me siento a decir cualquier cosa. Y si no tenés ganas de leer, por lo menos tenés la humildad de callarte la boca y aprender. Les hablo así fuerte porque ese tipo de gente no la necesito en el canal. Ese tipo de gente no va a trabajar nunca en recuperarse de sus problemas. Ese tipo de gente es mejor lejos, porque ese tipo de gente es narcisista, agresiva, desregulada, y no tenemos por qué hacernos cargo de su trastorno. Fuera. Sos inadecuado. Bye. Bueno, un beso grande, gente, a la gente empática de verdad, a la gente que tiene, la gente neurótica, a los neuróticos estándar, un beso grande. Y bueno, estamos todos trabajando acá para la recuperación y para cohesionar cada día más nuestro yo. Un beso grande y feliz año nuevo. Muy feliz año nuevo. Un beso grande y que sea un año nuevo, próspero, que por lo menos puedan hacer un contacto cero emocional, que esto es muy importante. No solamente el contacto cero tiene que ser físico, sino también emocional, pero para eso hay que aprender a conocerse a uno mismo
y saber contener sus emociones, saber que, a ver, les dejo un mensaje que es muy importante, que está dentro del curso mío de alfabetización emocional, que está dentro de un ejercicio. Pero tengan en cuenta, como regalito de fin de año, piensen mucho en esto. Yo no soy emoción, la emoción está dentro mío. No puedo permitir que la emoción tome todo mi ser y determine mi conducta. Un beso grande. Hasta luego.